Hola muchachos, continuando con nuestro curso de Historia Universal Contemporánea, eh, estamos todavía en el periodo llamado la Guerra Fría. La clase pasada vimos, bueno, en el video pasado vimos la Guerra de Vietnam. Eh, Ahora vamos a ver otro de los episodios importantes, ¿no? Símbolos pues de la Guerra Fría, que fue la caída del muro de Berlín. ¿Okay? Eh, Nos vamos a remontar otra vez un poco a la historia del pueblo alemán, eh, ¿no? Hablar un poquito de los antecedentes de esto del muro de Berlín, ¿no? De la división del pueblo alemán. Recuerden que los alemanes fueron de los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de ahí, de 1945, el gran castigo que le dieron al pueblo alemán fue dividirlos, ¿no? Para que no se les ocurriera volver a provocar un conflicto mundial, ¿no? Como el que habían provocado con Hitler al frente. Que fue un castigo muy duro, ¿no? Repartirse prácticamente Alemania. En un primer momento se la repartieron en cuatro partes, ¿no? La parte de Francia, la parte de Inglaterra, la parte de Estados Unidos y la parte de la URSS. ¿Okay? Los tres primeros capitalistas y la URSS con su régimen socialista, ¿no? Eh, Finalmente, ¿no? Con el paso del tiempo, pues quedó dividida Alemania en dos Alemanias, ¿no? Nada más. La Alemania capitalista y la Alemania socialista, ¿no? Una iba a ser la RFA, República Federal de Alemania, que iba a ser la Alemania capitalista o la Alemania de Occidente, ¿no? O Alemania del Oeste también le iban a llamar. Y por otro lado iba a quedar la RDA, República Democrática de Alemania, iba a ser la Alemania socialista, o también le iban a llamar la Alemania Oriental o Alemania del Este. ¿Ok? Entonces, así quedó dividida Alemania, ¿no? A partir de 1945, ese fue el castigo más duro que les aplicaron por haber provocado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, y bueno, pasaron los años, las dos Alemanias pues se fueron desarrollando de manera distinta, ¿no? Porque finalmente iban a ser regímenes distintos. En un principio, obviamente, eh, la frontera, ¿no? Entre la Alemania occidental y la Alemania oriental, pues iba a estar custodiada, ¿no? Vigilada por las dos Alemanias, sobre todo por la Alemania socialista, ¿no? De que no se cruzaran. Y pues obviamente al principio era pues una cerca rudimentaria, ¿no? Eh, pero les digo, conforme fueron pasando los años, pues muchos, sobre todo pues de la Alemania socialista, de la Alemania del Este, pues se jugaban la vida para huir de esa Alemania socialista y pasarse a la Alemania occidental, a la Alemania capitalista. Porque recuerden que pues van a ser dos proyectos de nación totalmente antagónicos, ¿no? Distintos. La Alemania socialista pues va a ser una Alemania donde el gobierno va a tener un control absoluto, ¿no? Y va a ser pues un gobierno duro, ¿no? Donde no va a permitir muchas libertades, ¿no? No va a permitir la libertad de expresión, por ejemplo, las críticas. Va a haber represión, pues, ¿no? Aquellos que se atrevieran a criticar cualquier cosa del sistema socialista, ¿no? El socialismo era lo mejor y era lo único y punto. Eh,
Y pues obviamente no iban a privilegiar las cuestiones materiales, ¿no? Dentro de la ideología socialista, pues las cuestiones materiales no es lo más importante, sino que iban a privilegiar pues el trabajo en comunidad, ¿no? El ser solidarios entre ellos, pues el cuidado de la naturaleza, eh, este tipo de valores, pues, ¿no? La educación, ¿no? El respeto, ¿ok? Pero hablar de automóviles, último modelos o de grandes edificios, grandes casas, no, ¿ok? Eh, del individualismo, no. Todo era de todos y todos tenían que vivir pues bajo las mismas circunstancias, ¿no? Que no hubiera ricos y pobres, ¿no? Sino todos dentro de mantener cierta igualdad, ¿no? A lo mejor no al 100%, porque en realidad nunca hubo esa igualdad al 100%, ¿no? O sea, los presidentes, los funcionarios de gobierno, pues no vivían igual, ¿no? A lo mejor que un obrero de la Alemania socialista, pero por lo menos no se notaba tanto la diferencia, ¿no? No vivían en opulencia, en grandes riquezas estos funcionarios de gobierno o estos, pues sí, que tenían cierto tipo de trabajo que implicaba pues mayor importancia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no se veía la gran diferencia en cuanto a sueldos, en cuanto a, a la tenencia pues de bienes materiales, ¿ok? Esa era la idea. Entonces, pues la Alemania socialista pues no tuvo un desarrollo material, por lo tanto, importante, ¿no? Pero sí eran una potencia en cuanto a lo educativo, en cuanto a lo ecológico, en cuanto a, pues, a la salud, ¿no? Todos tenían derecho de, de recibir la salud pública, no iba a haber salud privada, pues, ¿no? Obviamente, con todos, también con todos no era perfecta, pues, ¿no? Pues, se tardaban mucho también las citas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no les costaba, ¿ok? Entonces, nos vamos a la otra Alemania, a la República Federal de Alemania, a la Alemania capitalista, donde pues iba a ser, ahí sí, todo lo contrario, ¿no? Donde iba a prevalecer la libertad, las libertades de que cada quien, ¿no? O sea, el gobierno dentro de un sistema capitalista pues no impone la igualdad ¿no? Sino que pues da la libertad. Obviamente el gobierno en un sistema capitalista pues también tiene que ofrecer eh, buenas condiciones para el desarrollo de la ciudadanía, ¿no? Educación, pero en un sistema capitalista pues hay educación que efectivamente le toca responsabilidad al gobierno, o sea, una educación pública, ¿no? Gratuita para el pueblo. Eh, eh, pero también existe pues la educación privada, ¿no? Que ahí solamente pues pueden asistir los que pueden pagarla. Igual la salud, ¿no? Salud pública, ¿no? Pero pues también va a haber la salud privada, donde pues te, te atiende el mejor, porque pues con dinero, ¿no? Con dinero baila el perro, como se dice, ¿no? Eh, eh, y a veces tenemos experiencias muy claras, ¿no? En nuestra cotidianidad. Si vas, por ejemplo, aquí al seguro, al ISSSTE, eh, te atiende un doctor así a veces hasta con malos modos o no de la mejor manera, pero ese mismo doctor tiene su consultorio privado, ¿no? Donde ahí sí, pues, uno le tiene que pagar la consulta y pues te atiende totalmente distinto, ¿no? Con toda la amabilidad y te explica todo lo que se necesita, ¿no? Entonces, uno nota se nota la diferencia. Bueno, efectivamente, en un capitalismo existe eso, ¿no? La salud pública y la salud privada. En un socialismo no. En un socialismo todo es público,
¿no? El gobierno se encarga de atender las necesidades de toda la ciudadanía, ¿no? Les digo, no quiere decir que sea eh, la perfección, ¿no? También tenían muchos problemas les digo, pues a lo mejor no era una salud eh, expedita, ¿no? Tenían que, como en el seguro o en el ISSSTE, ¿no? Que dan fechas de hasta 2 meses después, o etcétera. Sí, pasaban esas cosas, por supuesto. Eh, entonces se fueron desarrollando dos Alemanias totalmente distintas. De hecho, hay fotos, ¿no? Fotos aéreas donde ya en las décadas de los 80, ¿no? En 1980, donde efectivamente se ven ya dos pueblos muy, muy diferentes, ¿no? La parte occidental, la Alemania capitalista, pues en las fotos se puede apreciar pues la modernidad, ¿no? Rascacielos, edificios muy altos, eh, eh, automóviles muy, muy pues nuevos, ¿no? Eso sí, también se aprecia la contaminación, ¿no? Pocas o áreas verdes, ¿no? Mucha industria, ¿no? En el capitalismo. Eh, y por otro lado, en la Alemania socialista, en la República Democrática de Alemania, pues se aprecia zonas muy verdes, ¿no? Muchos árboles, no- sin rascacielos, sin grandes edificios, automóviles de la década, ¿no? De los 60, 70, pero funcionales. eh, y con el aire un poco más limpio, ¿no? Sin tanta contaminación, sin tanta contaminación. Entonces sí, se aprecia claramente dos Alemanias muy distintas, ¿ok? Y esa era la situación. Entonces, cuando empezaron muchos alemanes socialistas arriesgando su vida, ¿no? Arriesgaban su vida para cruzarse a la Alemania capitalista porque ya estaban hartos de que el gobierno les dirigiera la vida, ¿no? De no tener libertad de nada, porque pues, hasta el gobierno decidía, pues, en qué trabajar o qué estudiar, ¿no? Dependiendo de lo que necesitara la patria. La patria era lo primero, ¿no? Y pues el representante de la patria, pues era el gobierno socialista, entonces ese era el dios, pues, tenía que ser el dios de los ciudadanos socialistas alemanes, ¿no? El gobierno, la patria. Eh, entonces, querían irse a las libertades del capitalismo, ¿no? A tener riquezas materiales, tener una casa, ¿no? Propia, o dos si se podía, con todas las comodidades, eh, tener carro nuevo, tener la libertad de ver, por ejemplo, en el cine lo que quisieran, ¿no? No solamente películas que aprobara el gobierno, pues, todas las libertades del capitalismo, pues, ¿no? Entonces, pues al gobierno socialista, el gobierno de la Alemania socialista, pues no le gustó esa fuga de gente, ¿no? De su pueblo. Y fue cuando pues empezaron a planear cómo le hacemos para evitar eso. Y se les ocurre, sobre todo pues, en Berlín, que era la capital, ¿no? La misma capital, ¿no? La mismísima capital, Berlín fue dividida. Entonces había la Berlín capitalista y la Berlín socialista, ¿no? Eh, eh, y pues ahí es donde había más esa fuga de gente. De hecho, también decían los alemanes socialistas, lo que estamos teniendo son también fuga de cerebros, porque muchos intelectuales de la Alemania socialista que eran muy respetados, tanto médicos como ingenieros, como cosmonautas, ellos les llamaban cosmonautas a los que en el capitalismo se les llama astronautas, ¿no? O sea, pues, conocedores y viajantes del espacio, pues, de repente se iban, ¿no? Tenían el permiso
del gobierno para ir a dar una conferencia, ir a enseñar un curso a otras partes, inclusive a la Alemania capitalista, y resultaba ser que no regresaban, se escapaban, ¿no? Entonces decían el gobierno socialista, estamos teniendo fuga de cerebro, y no, ya no lo vamos a permitir. Entonces se pusieron más fuerte en esas cuestiones de los permisos y, idearon, ¿no? El famoso muro de Berlín, ¿no? Eh, Obviamente lo planearon y todo, pero pues hubo un, un día en que lo llevaron, lo ejecutaron, ¿no? Lo llevaron a la práctica. Y toda una madrugada, pues pusieron a trabajar a todo el ejército de la Alemania democrática, de la Alemania socialista, en construir ese muro de concreto para dividir realmente a Berlín, ¿no? Eh, 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 Bajo ese muro. Eh, cuando ya estaba amaneciendo, ¿no? Resultaba ser que la ciudadanía se levantó con ese muro de concreto. Ya le faltaba, en realidad les faltó poquito nada más para terminar de dividir a toda Berlín. Era un muro de concreto de aproximadamente 4 metros, ¿no? Imagínense. Entonces la gente ya no podía verse hacia el otro lado, porque antes, pues les digo, era una cerca y pues se veía la gente, porque inclusive pues familiares quedaron divididos cuando dividieron Alemania en dos, pues quedaron divididos familiares, pues era una sola Alemania y de repente ¡fum!, la convierten en dos países. Eh, eh, entonces, mediante la, la cerca pues que había, se veían, inclusive intercambiaban, se aventaban cosas, ¿no? Lo que no podían era cruzar, pero les digo, muchos empezaron así a arriesgarse al cruce y pues muchos murieron también en manos del ejército de la Alemania democrática, de la Alemania socialista. Pero pues otros también sí lo tuvieron éxito en el cruce de la frontera, ¿no? Así como acá entre México y Estados Unidos, ¿no? Que algunos sí la libran y otros quedan desgraciadamente en el intento, pues así. Eh, y bueno, de repente amanecer ya con ese muro de concreto, imagínense el shock para los ciudadanos, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿No? Si ayer no estaba. Eh, entonces muchas familias pues quedaron ya sin, sin, sin verse, ¿no? Esto fue en 1961. En 1961 se construyó ese famoso muro de concreto, el muro de Berlín. Eh, y obviamente, pues pusieron, aparte del muro de concreto, poco a poco fueron poniendo más cosas porque mucha gente aún así se arriesgaba. Entonces ya pusieron que alambres electrificados, que muchas cosas, ¿no? Perros obviamente vigilando. Entonces iba a ser una frontera, una de las fronteras más cuidadas, ¿no? Entonces fue de 1961 a 1989 estuvo ese muro de concreto, el muro de Berlín. Fueron 28 años en que estuvo dividido el pueblo alemán. ¿Ok? Y ahora sí que, como les digo, de la noche a la mañana ese muro. Hagan de cuenta como si de repente pusieran un muro aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? De la Soriana de acá de Forjadores, este, ahí el muro. Entonces quedáramos divididos así, ¿no? Y muchos, pues, familiares así, divididos, que ya no iban a poder cruzar. Eso le pasó al pueblo alemán, de la noche a la mañana. ¿Ok? Eh, y bueno, muchos después también llamarían a este muro de Berlín como el muro de la vergüenza, ¿no? Por haber dividido de esa manera a todo un pueblo. Eh,
Y bueno, en un principio, cuando todavía no ponían también las, eh, pues estas cuestiones eléctricas, ¿no? Y la gente se podía acercar ese muro de concreto, pues lo hacían sus grafitis ahí, ¿no? Pidiendo pues libertad, eh, dando mensajes de muchas cosas, ¿no? Por eso ese muro pues estaba súper grafiteado, ¿no? Ya después ya no, ni chance de acercarse. Algunos aún así lograron pasar, ¿no? Y fueron así como héroes, porque pues no, les digo, no era nada fácil, eh, arriesgando sus vidas. Eh, entonces, así se desarrolló Alemania, ¿ok? Las dos Alemanias, hasta que en 1989, ¿no? Ya en la ONU se llevó el caso pues del pueblo alemán, de esta situación de su división, y Estados Unidos pues ya iba a relajar su postura, porque Estados Unidos era de los primeros que sí quería que se mantuviera Alemania dividida, ¿no? Eh, que se mantuviera el capitalismo alemán, ¿no? Y no permitir que el socialismo eh, permeara en, el, en la Alemania capitalista. Pero después que Estados Unidos empieza a ver que el sistema socialista empezaba a entrar en crisis, ¿no? En crisis económica, en crítica de su misma sociedad, ¿no? Por la poca libertad de su régimen, pues Estados Unidos dijo, pues igual no estaría mal que toda Alemania se reunificara, pero bajo el capitalismo, ¿no? Entonces, ya a la hora de discutir en la ONU, al ver que Estados Unidos pues estaba relajada su postura, pues muchos países que sabemos dependen de la línea que da Estados Unidos, ¿no? Pues también iban a apoyar esa idea de que ya era suficiente, que ya bastaba de castigo al pueblo alemán, que había que permitir la reunificación. Pues el mismo Gorbachev, Mikhail Gorbachev, que era el presidente de la URSS en ese año de 1989, pues iba a apoyar la reunificación del pueblo alemán y que pues que el pueblo alemán decidiera en su conjunto, ¿no? En mayoría, qué régimen adoptar, si ser capitalista o ser socialista. El mismísimo presidente de la URSS, ¿no? Dijo, pues si la mayoría quiere el capitalismo, pues ni modo, que sea una sociedad capitalista y que se quede Alemania como una república federal de Alemania, ¿no? De hecho, Mikhail Gorbachev se ganó el Premio Nobel de la Paz pues, por esta postura de no aferrarse a su régimen, ¿no? Como sus antecesores, ¿no? Socialistas, sino él velar más pues, por la paz, ¿no? Mundial, por lo que decidiera un pueblo. De hecho, el siguiente video vamos a hablar de la desintegración de la URSS, que le tocó precisamente a Mikhail Gorbachev, ¿no? Que, bueno, ya lo veremos a fondo, ¿no? Pero pues a él le tocaría acabar con el socialismo soviético, ¿no? Y pues ya ponerle fin al llamado periodo de la Guerra Fría, ¿no? Ponerle fin a la Guerra Fría. Ok, el caso es que eh, para el 9 de noviembre de 1989 se da la ONU, perdón, la ONU da ese dictamen y obviamente fue un día pues de fiesta para el pueblo alemán, ¿no? Su reunificación de una vez por todas y hay imágenes, ¿no? Como se puede ver, este,
donde el propio pueblo alemán, ahora sí que con picos, con palas, pues ayuda, ¿no?, a los soldados, al ejército, a derribar ese muro, a derribar ese muro de Berlín, ese muro de concreto, ¿no? Ya después hasta pedazos de ese muro pues se vendían, ¿no?, como en los museos, como una reliquia de lo que fue pues ese hecho histórico, ¿no?, del muro de Berlín, ¿no? A mí hace muchos años una alumna me trajo un pedacito del muro de Berlín, así en una cajita, que a ella le tocó ir por allá y dice que lo compró, ¿no? No me acuerdo cuánto le costó, pero esa fue la situación, ¿no? Se hizo algo histórico, ¿no? Como un souvenir, ¿no?, del pueblo alemán. Eh, entonces ahí se da la reunificación del pueblo alemán, ¿ok? El 9 de noviembre de 1989, después de 28 años del muro de Berlín, ¿ok? Se unifica Alemania y se unifica como República Federal de Alemania, como una Alemania capitalista. Y la Alemania socialista desaparece, ¿ok? Entonces fue un round ganado para los Estados Unidos. Les digo, ya el sistema socialista empezaba a colapsar y esta caída del muro de Berlín fue uno de los elementos claros de esa crisis del socialismo a nivel mundial, ¿ok? Estaba entrando pues en una crisis profunda, ¿no?, de fondo. Entonces, ya después, unos meses después, ni siquiera el año, eran como, pues, yo creo como 8 o 9 meses después, se toman otras fotos aéreas, ¿no?, después de la caída del muro de Berlín, y ya increíblemente Alemania se ve, ya no se ve tan diferente de la parte occidental, de la parte oriental, se ve como una sola Alemania, ¿no? Ya la Alemania oriental, ya con mucha contaminación, muchos edificios, muchas industrias, carros del año, ¿no?, etcétera. Entonces, como si nunca hubieran estado divididos, como si nunca hubiera existido esa Alemania socialista, ¿no? Los alemanes, recuerda, pues tienen ese espíritu de desarrollo, ¿no? Son muy constantes, muy disciplinados, y tanto así que después de esto, después de su reunificación, a los pocos años, o sea, ya para el 2000, ¿no?, pasadito del 2000, Alemania nuevamente ya era una potencia económica mundial, ¿no?, de los mejores PIB, el Producto Interno Bruto, o sea, de los países más productivos, ¿no? Eh, eh, pues, por ese espíritu de trabajo, ¿no?, de no darse por vencidos, después de haber sido pues, los grandes perdedores de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de haber estado divididos tantos años, ¿no?, son nuevamente una potencia económica admirable, ¿no? Entonces, por eso se alaba tanto el espíritu alemán, ¿no? Y los mexicanos, ¿no?, algunos de manera de guasa, pues decimos, pues a lo mejor tenemos que vivir todas esas penurias más de las que hemos vivido, ¿no? ¿no?, pasar por 2 guerras mundiales, dividirnos y a ver si así, ¿no?, despertamos ¿no?, nos sacudimos y empezamos a ser más eh, pues más disciplinados, más con más ganas de salir adelante, ¿no?, en cuanto a desarrollo. Bueno, eso sería a grandes rasgos esta historia del pueblo alemán, ¿no?, que tiene que ver con el famoso muro de Berlín. Ok, pues aquí le dejamos y seguimos en contacto. Gracias.